Un cordial saludo al canal Crónica del Excusado, Historias y Relatos. Hoy viene a ser la reflexión número 76, algo de pedagogía. Yo este tipo de capítulos o título para ciertos capítulos es como para dar conceptos y orientaciones sobre temas muy específicos para que les sirva de bitácora y de guía conceptual para los que quieren como argumentar ciertos acontecimientos o situaciones con conocidos y amigos y personas que tengan interés y curiosidad. No es el ánimo de convencer, tampoco es el ánimo de decir que esta es mi última palabra, que esa es verdad suprema, bla bla, no. Estamos en compañía de dos amiguitos muy queridos. Uno de ellos es el experto en duendelogía, nuestro querido Cholito. Y ante tanto amarillismo que hay ahora, y de hecho por eso es que vamos a hacer este pequeño trabajo de pedagogía, nuestro pollín amarillín. ¿Cómo me les va? Bueno, estamos a puertas de grandes acontecimientos, sí, es verdad, y que ha habido un atronador despertar de mucha gente de una manera que ha sido muy como explosiva, violenta y característicamente juvenil. Son muchos los jóvenes que están reaccionando. En cierto modo me recuerda a lo que fue los movimientos de primavera del mayo del 68, en donde según lo que yo he leído y consultado sobre esa época, fueron precisamente los estudiantes lo que hoy llamarían la mal llamada generación Z, pero entonces eran chicos comunes y corrientes, jóvenes, que ante la amenaza de un conflicto global entre las potencias de la época, utilizando armas de destrucción masiva, eso hizo de que se alzara la voz y dijeran: basta, queremos vivir en un planeta en paz y no dominado por fanatismos, miedos y psicosis. Entonces fue un movimiento muy hermoso que se generalizó en universidades e instituciones educativas en París y luego por toda Francia, para luego propagarse por Europa y llegar a Norteamérica y a Hispanoamérica. Fue un movimiento muy reprimido. La fuerza pública fue utilizada con suma violencia y virulencia contra la juventud, a pesar de que eran protestas pacíficas, pero que luego, a raíz de la agresión, se fueron derivando a protestas extremadamente violentas, en donde hubo muchas víctimas. Y al final, para detener esa ola de caos, pues se inicia una serie de conversaciones como para apaciguar los ánimos entre las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, y como consecuencia se llegó a uno de los primeros tratados de no proliferación de armas de destrucción masiva. Pero eso generó consecuencias. Los parásitos globalistas, los que tenían el control en aquel entonces y todavía lo tienen, aprovecharon para poder generar un contramovimiento que debilitara al movimiento de primavera de mayo del 68 y a su vez sirviera de canalizador para direccionar cualquier posible conato de reinicio o de otro movimiento o otro estallido social, pero esta vez manipulado por ellos y evitar que se le volviera contra ellos. La clave era dividir, polarizar, para que la gente no se volviera contra los que gobiernan, contra los títeres del globalismo que están en el poder, sino que se direccionara a una lucha entre facciones y de esa manera debilitarlo. Es así como se van generando movimientos subversivos y de clara influencia de izquierda en Hispanoamérica, en Europa, con algunos movimientos en Italia, en España, por no mencionar los nombres acá porque son temas delicados. El algoritmo puede generar algún tipo de reacción negativa, y se genera la contracultura del movimiento hippie, en donde servirá de plataforma o base de experimentación de la utilización de ciertas sustancias psicoactivas para poder debilitar la conciencia y ver qué reacciones y qué formas se podían utilizar para manipular y aplicar de manera más masiva en caso de ser necesario. Paralelo al hipismo, se aprovecha y se infiltra personajes en ciertos movimientos alternativos, metafísicos, en donde se infiltra
la teosofía, perdón, se infiltró totalmente. El movimiento de la Hermandad Blanca se infiltró, se crearon, digamos, espejos para engañar y manipular a la gente. Se crea lo que se conoce hoy como la New Age o la Nueva Era, en donde el tema ufológico va a servir de pantalla y cortina de humo, con la idea de salvadores, y por ahí derecho servirá después de estrategia para poder meter, digamos, sutilmente el tema del transhumanismo eugenésico y la reducción de la humanidad a partir de la deshumanización del carbono y de los seres humanos, y las narrativas clásicas del 80-20 y del silicio. Todo esto se fue dando en los años 70 y posteriores, afinándose mucho hacia los años 90 y 2000, principalmente porque uno de los intentos de control subliminal de la conciencia humana se denunció en los años 80, cuando personas descubrieron mensajes subliminales ocultos entre los cuadros de las películas en las salas de cine. Ustedes saben que una película en realidad es una serie de imágenes en movimiento, normalmente son de 24 a 70 cuadros por segundo dependiendo de tipo y calidad de película, y entre esos cuadros metían mensajes subliminales a modo de prueba piloto para ver cómo incidían en las personas, y eran pequeños flash que la persona veía en la película pero que no prestaba atención porque estaba concentrada en la película, pero resulta que en esos pequeños flash se comprimía en menos de una milésima de segundo un comercial de 30 segundos, de 1 minuto, 2 minutos, para una gaseosa o bebida gaseosa, y colocaban a modo de prueba para ver si funcionaba los intermedios, para que la gente al salir del intermedio evaluar, tomar nota qué era lo primero que hacían, ir a comprar la gaseosa aquella. Se dieron cuenta que eso lo podían hacer también no solamente en películas en el cine, sino también en la televisión. Eso se vio y se descubrió por la Liga de Consumidores, donde empezaron a presentar quejas y denuncias ante el Congreso de Estados Unidos, que en aquel entonces las cosas eran muy diferentes, y obviamente eso dio resultados y supuestamente se detuvo esas estrategias desleales de manipulación y control de las personas. Y digo, oficialmente se detuvo. Lastimosamente, todo esto forma parte de una serie de procesos y trabajos y proyectos que tienen sus raíces desde la época de los años 30 en Alemania, dentro de los aparatos de propaganda de esa ideología nefasta que dominó aquel país durante esos años, y luego se aplicaría después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, primero por los soviéticos y después por los norteamericanos, que recibieron muchos agentes de la Gestapo para ser parte de lo que sería la nueva agencia de inteligencia que se estaba formando en los años 46, 47 y 48 en Estados Unidos, y de esa manera se trajeron esos experimentos al ámbito, digamos, de investigación alternativo en tecnologías exóticas en Estados Unidos, que derivándose a una serie de proyectos, que aquí ya lo he hablado mucho de ellos por encimita y les he dado orientaciones, del famoso Instituto Tavistock, que no es cuento de conspiración. En realidad existió ese instituto, fue cerrado en los años 80 de hecho, oficialmente hablando, y estaba dedicado precisamente a los programas del comportamiento humano, con fines supuestamente para tratar enfermedades mentales, pero en realidad fueron estrategias de guerra psicológica, ingeniería social, que de hecho aquí yo les mostré un video de 36 segundos, es real ese video, de cómo reclutan para la Armada de Estados Unidos, para los programas de guerra psicológica, a jóvenes con potencial para estudiar y meterse en lo que llamamos las guerras de quinta y sexta generación. De todas maneras, hay mucho rumor, mucha desinformación y sobre todo mucha cortina de humo, precisamente para quitarle todo este tema verídico y crear desinformación y bulos y que la gente dude. Forma parte de las estrategias de ingeniería social. Y el programa MK pues pertenece más al fabulario mítico ficción de ciertas teorías conspirativas, pero que en esencia es real. Demostrarlo no hay manera, porque obviamente se destinan inmensos recursos para hacerlo precisamente invisible ante los ojos de todo el mundo.
pero es un hecho porque muchas de las personas que han participado en eventos terribles, trágicos, donde ha habido víctimas, los famosos tiradores solitarios, siempre se les escucha cuando los dejan vivir lo suficiente, que han escuchado voces que les ordenan hacer eso. De hecho, con el incidente de esta niña de refugiada europea que estaba en Estados Unidos y que fatalmente tuvo un incidente en un metro a manos de una persona afrodescendiente, esta persona afrodescendiente en su defensa está diciendo de que él escuchaba voces que le ordenaban hacer eso. Y es el mismo modus operandi en muchos tiradores solitarios, en sus cartas o apuntes o diarios donde escribían ese demencial bombardeo de esas voces que lo llevaban al punto tal, al extremo de actuar, haciéndole caso a esas voces para que se callaran. Hay algunos divulgadores como el periodista argentino alternativo que ahora vive creo que en otro país, Nicolás Mora. Él tiene varios programas, algunos muy completos sobre de dónde viene el tema de los MK y sobre todo lo que es la ingeniería social y las guerras psicológicas. El tema que Corey Goode y David Wilkes estuvieron difundiendo sobre los programas de control mental y visión remota y lo que se llama el famoso proyecto Montauk, el proyecto Looking Glass y el proyecto Arcoiris, todos ellos relacionados con estrategias de tecnologías exóticas de guerras de quinta y sexta generación, en donde el control mental es fundamental. Entonces todo esto no es solamente un tema de ficción, es algo que ha sido ampliamente investigado. Ha habido divulgadores muy serios que han hablado sobre el tema, pero lastimosamente dentro de las mismas estrategias de control y manipulación, utilizando lo que conocemos como disidencia controlada, se ha metido gente a dar medias verdades para generar cortinas de humo y amarillismo, para poder generar duda, distorsión y que la gente realmente no le preste atención o lo vea con seriedad, porque forma parte del universo de las teorías conspirativas, que ya sabemos que la mayoría de ellas son reales, pero que gracias a esas cortinas de humo de desinformación obviamente pierden credibilidad. Muy de la mano de las estrategias, y precisamente el proyecto que nace se deriva del famoso proyecto Libro Azul, que no buscaba recopilar realmente información de los avistamientos de fenómenos ovnis, sino recopilar la información para saber cómo tergiversarla, ridiculizarla, intimidarla, silenciarla y hacerla invisible a los ojos de todo el mundo. Por eso, y fue tan efectivo, que pilotos, militares, testigos de todo tipo se rehúsan a hablar del tema por el temor de la estigmatización, del rechazo social y de la persecución. Entonces, eso es un tema muy álgido, donde con el último atentado que hubo en Estados Unidos con este señor pastor evangélico, el señor Kirk, creo que se llama, es muy diciente el ritual que hubo ahí, porque hubo un ritual claramente de sacrificio, de holocausto, y el mensaje es muy claro con el disparo acá en la garganta. Entonces estamos hablando del silenciamiento de un hombre que habla desde una verdad que él cree y maneja, frente a un establecimiento que quiere imponer lo que es, según el establecimiento, lo políticamente correcto. Y en medio están los extremos, donde en esa polarización entran aquellos que de manera consciente o inconsciente se toman o se atribuyen la justicia en sus manos y empiezan a actuar como tiradores solitarios o justicieros, o son fachada ideal para agentes extremadamente entrenados que hacen la activación de los protocolos de eliminación y silenciamiento cuando es requerido y necesario. Todo eso lo están de hecho denunciando ya algunos divulgadores también muy serios, y que desafortunadamente, precisamente por la falta de credibilidad, por la desinformación, la gente no está prestando la atención a eso. Otro ejemplo de cómo se utiliza la narrativa de polarización, división y confusión para silenciar y quitarle credibilidad y fuerza a un hecho es lo que está pasando con la famosa flota esa que va para las aguas de Gaza allá en Oriente Medio, liderada por una cantidad de influencers que lo que están haciendo es más vitrina que realmente estar interesados por un hecho, ayudar realmente a la gente. Y es un tema que desafortunadamente es verídico, esto que voy a decir. Durante más de 638 días o más de 600 días no hubo ningún comentario,
por parte de esa gente de lo que estaba pasando allá. Y justo ahora le están dando arandela, le están metiendo leña y le están dando mediatismo. ¿Por qué? Porque la mejor manera de hacer que algo termine haciéndose impunemente es mostrándotelo en la cara. Pero durante más de 600 días las denuncias fueron silenciadas, ridiculizadas, censuradas, ignoradas y totalmente fuera del ámbito noticioso. ¿Qué pasó? Precisamente al no poder callar lo evidente y porque cada vez habían más personas que recibían la información de aquellos valientes corresponsales que arriesgaban la vida, que son los verdaderos héroes de ese tema, allá, y podían filtrar la información de lo que estaba pasando, se empezó a hacer eco a una denuncia a partir y desde los derechos internacionales, las leyes de guerra y los protocolos de Ginebra y el derecho internacional humanitario. Ya era evidente. Por lo tanto, se utilizó una estrategia. Las ideologías de izquierda, sobre todo las de extrema, que son las características de lo que llamamos mal llamado progresismo o progre y las woke, al estar ya totalmente desacreditadas, deciden adoptar y abanderarse de la causa palestina y empiezan a darle relevancia e inmediatismo, no porque les importe lo que está pasando allá. Los que han escuchado y visto lo que es el discurso de ellos no les interesa la vida de las personas. Ellos lo que les interesa es hacer imposición de su ideología y de sus fundamentos fanáticos en pro de ganar protagonismo y un sitio en la polarización y destrucción de las estructuras básicas del sistema, que es la familia, la religión y el trabajo. Y sobre todo la parte biológica. Entonces, todo eso, como ustedes estaban desacreditados y ya mucha gente usando sentido común y pensamiento crítico empezó con evidencias y hechos a tumbar esa narrativa, ellos desde el punto de vista ideológico, político, estaban totalmente out. ¿Qué pasa? Toman un salvavidas, una nueva pipeta de oxígeno para reoxigenarse y reencaucharse y readaptarse y van a tomar la causa palestina. Al hacerlo, con la apariencia de estar hablando a favor de estas personas, en realidad lo que están haciendo es generar la justificación que necesitan los extremistas de la ultraderecha para deslegitimar, minimizar, ridiculizar y pasarle a un segundo plano lo que está ahora teniendo relevancia a nivel mundial, que es la violación de los derechos humanos de una población en un país o en un lugar en Oriente Medio. Y que eso corre el riesgo de extenderse y hacer visible lo que durante 30 años nadie le ha prestado atención, que ha sido el conflicto de Congo. Y hacer visible lo que es la vulneración de los derechos humanos de lo que está pasando en Ucrania. Y hacer visible lo que está ocurriendo a nivel mundial desde la deshumanización y la pérdida de libertades sociales y civiles de la población mundial. Por eso es que vemos de manera tan aberrante cómo la presidenta de la Unión Europea y del Banco Europeo, gente que ha dicho que hay que eliminar las libertades, y eso está grabado y eso está dicho en el Parlamento Europeo, ahora están diciendo que no, que ellos quieren defender los derechos humanos de los palestinos. ¿Todo por qué? Se aproximan elecciones y necesitan captar a los votantes jóvenes, que son muy fáciles de malear, manipular y direccionar a causas que, si bien son válidas, en realidad obedecen a un mediatismo de redes y de tendencia social. Pero pasará esto dentro de unas semanas y ya nadie se va a acordar de ese tema y van a pasar al siguiente show. Entonces, todo esto se está generando con el fin de precisamente captar tu atención y generar una polarización. Estoy viendo personas de la ultraderecha diciendo de que es falso lo que está pasando en Gaza. ¿Toda vez por qué? Porque muchos de estos de las ideologías de izquierda, ingenuamente la mayoría, otros siguiendo un guión, han servido de plataforma para hacerle propaganda a un movimiento violento que fue creado por la inteligencia israelí en los años 90 y que está precisamente siguiendo una agenda que necesitan para poder justificar lo que está sucediendo allá. Y a su vez están reclutando militantes, adeptos
y patrocinadores. Entonces están sirviendo de pantalla para hacerle propaganda a esos bárbaros y de esa forma generar el escenario para seguir justificando algo que en este momento pasó a un segundo plano: el pueblo palestino. Ahora, el primer plano es la propaganda que está haciendo esa flota, que saben muy bien lo que va a pasar cuando se aproximen a las aguas de Gaza. Saben muy bien lo que va a pasar. Pero lo necesitan y quieren que suceda para poderse victimizar y así ganar likes. Cruda y simple verdad. Durante más de 600 días no les importó. Consideran más importante la vida de una bacteria que la de un bebé en el vientre materno. Y ahora vienen a decir que les importa la vida de los palestinos. Es el colmo de la hipocresía. Ahí se las dejo. De todas maneras, dentro de este programa de polarización, lo necesario es dividir a la gente. ¿Para qué? Para que la gente, luchando entre ella, no se enfoque en el verdadero problema. Pongo el otro ejemplo, acá Colombia. Acá en Colombia llevamos décadas de una violencia absurda, bipartidista, si bien ya cambiaron los colores de las banderas, pero sigue siendo la misma vaina, conservadores y liberales, llámese izquierda, llámese derecha, en la que han fallecido muchísimas personas por violencia, han sido desplazadas millones de personas de sus hogares. Ha habido una crisis humanitaria en Colombia en muchas ocasiones a raíz de esos conflictos y ha sido ampliamente reportado por organismos internacionales señalando claramente con evidencias y con hechos los responsables. A su vez, personas que se han dedicado muy seriamente a la investigación han estado denunciando los entramados de corrupción en torno al Sistema General de Partición de Salud, en donde los recursos de la nación, alrededor de unos 90 millones de pesos colombianos, o sea 90 billones de pesos, cada año se va al sistema de salud, que es manejado y administrado por las EPS, creadas por la Ley 100, del que fuera en aquel entonces el paladín y el aladid de uno de los principales partidos políticos que han estado en el poder durante mucho tiempo y que son el ojo del huracán en el tema de corrupción en salud, infraestructura y manejo de los recursos de la nación, como ha sido el Centro Democrático y el Nuevo Liberalismo. De esos 90 billones de pesos, 60 se pierden en corrupción, generando 20.000 víctimas por fallos en el sistema cada año. Pero hábilmente este partido y esta gente, los ciudadanos de bien, entre comillas, direccionan el discurso a través de los medios de comunicación, haciendo énfasis que el presidente y las personas de su equipo y aquellos que están investigando, todos son, entre comillas, guerrilleros comunistas, cierro comillas, generando una polarización. Entonces la gente, en vez de ver los hechos, que es un despilfarro económico, un robo al erario público de nuestros impuestos, la gente se polariza entre petristas y uribistas, en donde, porque el presidente fue un ex militante de un movimiento subversivo de los años 70s, 80s, entonces el tipo es disque guerrillero, entonces no tiene validez lo que él está diciendo. Y los tipos que han liderado el entramado de corrupción en el que se ha perdido una cantidad de recursos, y esto no es una suposición, hay sentencias de jueces, tanto de juzgados ordinarios como de la Corte Suprema, en donde han implicado personas que han sido, digamos, los chivos expiatorios de las verdaderas cabezas detrás de todo el cuento, que salen diciendo: estamos defendiendo la salud, y sus seguidores, cualquier persona que lleve la contraria a ese discurso, lo dicen literal. Hay que darles en el cuello y tirarlos al río. Ese discurso polarizado de odio, de radicalización, donde el hecho central pierde relevancia para primar en primer plano las creencias, ideologías y fanatismos,
es lo que resulta de la manipulación de la información y precisamente de la polarización, de crear dos polaridades, enfrentarlas y que estos generen un conflicto que desvíe la atención de lo que realmente hay que prestarle atención. Otro ejemplo. Ya han deducido ustedes que estoy hablando de la polarización. Nepal. ¿Qué pasó en Nepal? En Nepal ya salieron, hay medios de comunicación que para quitarle importancia a lo que pasó en Nepal, salen con esto. La principal causa del conflicto en Nepal fue porque a los muchachos les quitaron el internet. Mire cómo minimizan algo muy grave que ocurrió en Nepal, que tiene un trasfondo mucho más serio y que en cierta manera está poniendo a temblar a los corruptos de medio mundo, porque la verdadera razón de lo que se dio allá tiene que ver con la corrupción y que los jóvenes nepalíes, su único medio de entretenimiento en medio de la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, eran las redes sociales. Y a través de las redes sociales varios jóvenes empezaron a denunciar, a hacer memes y a hacer parodias de la corrupción. Y utilizaban un símbolo muy conocido dentro de ciertos videojuegos, en donde hay un personaje que es como una especie de Robin Hood, pero pirata, en una serie de anime y en videojuegos, y utilizan esa banderita para hacer énfasis de la corrupción y de cómo, mientras medio pueblo vive en la miseria, los hijos de los corruptos alardean en redes sociales de cómo hacen ostentación del despilfarro de los recursos de la nación. Eso encendió los ánimos y, dentro de la intención de generar censura y evitar que la gente se expresara en redes sociales, sacan una ley mordaza allá en Nepal para prohibir que la gente mostrara lo que estaba ocurriendo. Los hijos y las familias y conocidos y amigos de los corruptos en el poder estaban despilfarrando los recursos de la nación y eso estaba molestando a la gente. Censuran esa vaina y mandan a cerrar el acceso a redes sociales a la inmensa mayoría de los nepalíes. Obviamente eso fue la chispa que inició un detonante de algo que se venía cociendo desde hacía ya bastante rato. Esto no es de ahora. Lo de Indonesia va por una línea similar, pero con otros antecedentes y otras causas, pero que coinciden en lo mismo, un descontento general por parte de la población ante una situación en la que los gobernantes y la clase política, en vez de legislar, gobernar y trabajar para el pueblo, lo que están haciendo es lucrarse a expensas del pueblo. Entonces, como en Asia hay una mentalidad muy diferente a la nuestra en Occidente, allá la gente es muy calmada, pero cuando reacciona, reacciona. Y se dio un movimiento que se empezó a extender precisamente a través de las redes sociales. Sucede lo de Indonesia, que viene de un conflicto que se está dando desde hace raticos, porque en esa zona, recuerden que hace poquito, hace unos meses, estalló un conflicto entre Camboya y Tailandia. Y eso estaba permeando Indonesia. Toda esa región de Indonesia se empezó a calentar y empezó a haber protestas porque la gente empezó a decir, momentico, nosotros porque estamos cada vez pagando más impuestos, más cargas de impuestos, IVA y una cantidad de vainas, y nuestra calidad de vida cada vez más deteriorada, mientras los políticos, sus amigos y toda vaina cada vez más ricos. Eso generó una reacción, y sobre todo en los jóvenes. ¿Por qué en los jóvenes? Algo similar a lo que había ocurrido en los años 60 con el movimiento juvenil de derechos y el movimiento de primavera en Francia en el año 68, fue de que vieron peligrar, y de hecho es cierto, está en peligro, el futuro de los jóvenes. Cuando uno ve el discurso cínico de la señora von der Leyen, como los Thundercats, es por el tema del algoritmo, pero ustedes ya me entienden. Cuando uno ve el discurso de esta señora, donde prácticamente le cerró el futuro a la juventud en Europa,
y le abrieron las puertas a una invasión literal de gente sin oportunidades, afectada por la violencia y con un sistema de ideas, creencias muy diferente al europeo, estalla una crisis social en Europa, donde los principalmente afectados son los jóvenes. Cuando uno está mirando lo que está pasando en Estados Unidos, donde la deuda que tiene Estados Unidos literalmente le quitó el futuro a la juventud y a los que ni siquiera han nacido todavía en Estados Unidos, y uno ve que la corrupción en Hispanoamérica va de la mano, por un lado, de la derecha radical, que lo que está haciendo es lucrarse a expensas del trabajador común para poder satisfacer las demandas de Estados Unidos, y por el otro lado del Foro de Sao Paulo, que busca imponer una izquierda que quiere en esencia quedarse con lo que se está quedando la derecha en este momento, porque en últimas la corrupción no tiene color político. Estamos viendo una situación en la que los jóvenes son los principalmente afectados. No hay dinero para pagar pensiones. Entonces, ¿cuál fue la propuesta y la solución de estos psicóticos en el poder? Reducir la población, disminuir el acceso a la salud y los beneficios de nuestros viejos. Esto no me lo invento yo, vaya a cualquier asilo y se va a dar cuenta del estado de abandono de los viejos, lo caro que se ha vuelto los asilos, la tragedia que viven nuestros ancianos, los intentos de una legislación que alargue el tiempo laboral, en donde el promedio de vida en este momento a nivel planetario es de 70 años y quieren extender el periodo de trabajo para pensionarse precisamente hasta los 70 años. O sea, básicamente no vas a tener tiempo suficiente para disfrutar lo que con tus recursos, con tus impuestos, con tu salario has estado ahorrando mediante descuentos obligatorios mes a mes, año tras año, para ajustar las semanas de cotización para una pensión digna. Hoy día los jóvenes no tienen la más mínima esperanza de acceder a una pensión dentro de 20-25 años. Como van las cosas ahora. No quiero ser distópico, son los hechos económicos. Y aparte de eso, viene el tema de la IA. La IA, y eso salió público hace poquito, va a utilizar una palabra elegante, reemplazar. No quitar, sino reemplazar. Va a reemplazar el 80% de los trabajos hechos por seres humanos. Los va a hacer la IA. Lo que no dicen es qué va a pasar con ese 80% de trabajos ocupados por seres humanos. O sea, no dicen qué va a pasar con las personas que trabajan en ese enorme paquete o bolsa de trabajo que va a quedar ahora en manos de la virtualidad. Porque los humanos son reales. Pero mira una cosa tan interesante. Paralelo a esto, ha empezado a circular informes muy científicos, o que yo no estoy en contra de la ciencia, pero sí contra ese determinismo que se hace llamar científico. Están saliendo ahora informes donde dicen que la realidad no es, que la realidad es una ilusión, que no existe la realidad y una cantidad de vainas. ¿Para qué? Para que la gente normalice algo que es real, pero como la realidad no existe, entonces no le presto atención. Como la realidad no existe, entonces ese enorme número de personas que se van a quedar sin empleo, esa realidad ya no existe, porque es una ilusión. ¿Van entendiendo lo que estoy diciendo? Y si ustedes se ponen a mirar lo que yo he hablado acá en el canal de lo que he estado denunciando contra lo que pregonan esos divulgadores New Age, sobre todo argentinos, españoles, chilenos y algunos colombianos y uno que otro mexicano, sin contar el enorme volumen de divulgadores New Age en inglés que hay en Estados Unidos, en donde están imponiendo la idea del silicio, del transhumanismo eugenésico y la satanización o deshumanización del ser humano y del carbono. Durante años ellos han estado hablando de que todo es un holograma, que el mundo es una ilusión, que no existen humanos con alma, sino que apenas un 20% que son los elegidos y el resto es carcasa sin alma. Con eso están justificando una cosa aberrante.
Ya van entendiendo qué es. Entonces, ahora el discurso es que dice que la realidad, según la ciencia o según algunas teorías científicas, no existe, es una ilusión. Entonces, la gente que se va a quedar sin empleo por los desarrollos en IA, entonces su drama, su caos, su crisis, su no futuro, no existe porque no es real. ¿Van entendiendo? Estaba estornudando. Bueno, entonces aquí estamos ante un escenario muy fuerte, porque todo así ha seguido una agenda que ha sido denunciada en su primer momento, a pesar de que lo han desacreditado totalmente. David Icke lo denunció en su momento varias personas en inglés, donde hablaban de lo que se estaba construyendo, el futuro que estaban construyendo, y sobre todo lo resumieron en un video que ya lo compartí en el canal, en la caja de publicación hace unos meses, sobre el proyecto Sahon, que fue publicado en el año 2010 por gente del proyecto Camelot, que luego fue censurado y eliminado, y por cosas de la vida volvió a ser reencauchado. O sea, ha vuelto a salir a la luz ese video, en donde estaban hablando de los planes de cómo iban a aplicar un proceso gradual de reducción de población mundial, generando el mínimo trauma. Ustedes se imaginan la reacción de la gente si le llegaran a decir ahora, mira, es que como no hay recursos, no podemos pagar pensiones, como en este momento hay una deuda insostenible a nivel mundial, necesitamos eliminarte. El caos. ¿Quién va a estar dispuesto a aceptar eso? Pero si te lo pasan de la siguiente manera durante años, no, vas a ascender a la quinta D, te vas a transformar en silicio, eres una semilla estelar, vienen las naves de la Nueva Jerusalén a salvarnos, están ya los hospitales y las cámaras MED listas para rejuvenecerte, ponete bonito, joven y bello, pero en otro planeta, en otra tierra. Esto no sirve, es que el carbón es satánico. El 80% de las personas que ven son carcajas sin alma. La realidad no es real, es una ilusión. Entonces, todo ese discurso que te han metido durante meses, años, ahora está cobrando, o se está poniendo a prueba, más bien, se está poniendo a prueba a ver si ha funcionado, y si no ha funcionado bien, ¿qué hay que ajustarle? Y ahí es donde viene la agenda que estamos observando de la altísima radicalización y polarización en muchos lugares en el mundo, precisamente para arrinconarte y ponerte a prueba y ver si funcionó el sistema de adoctrinamiento y ablanda cerebros, o todavía hay que hacerle ajustes, porque ellos lo que quieren es evitar que la gente se alce contra esa minoría que está tomando las decisiones y que quieren continuar en el poder con sus privilegios a costa de sacrificar a miles de millones de seres humanos. El sistema se sostiene con nuestra inercia, nuestra ignorancia, nuestro fanatismo y sobre todo nuestro miedo. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Cuando hablamos de profecías, no es que esas profecías, como lo dije en un video ya hace varios videos atrás, es que eso vaya a ocurrir. No, son advertencias. Pero como esta gente necesita elementos que justifiquen lo que están haciendo, minimicen los daños colaterales a sus personas y aparte de eso direccione la rabia, el descontento, el miedo hacia una lucha entre facciones y así facilitar los procesos de eliminación sin mancharse las manos, poniéndonos a pelear entre nosotros, sacan a la palestra, sacan ahí en el escenario, sacan de la bolsa el tema de las profecías. Por eso es que un Parravicini que casi nadie conocía se volvió tendencia. Garabandal, que era simplemente una
un tema de un suceso que sucedió hace ya muchos años, de un problema psicológico y de histeria colectiva, se convirtió ahora en el centro del asunto como una profecía. El tema de la señora Gaga Babanga, esa señora cieguita, que ella habló de una cantidad de cosas que eran más difusas. Esa señora no daba nombres, fechas, nada. Decía, va a ocurrir algo donde va a caer un edificio. Habló de las Torres Gemelas, se cumplió. Cuando ella no estaba hablando de eso. Entonces, sacan ahí y manipulan y las acomodan. Y ahora hay un tema muy delicado, precisamente con lo que está pasando en Oriente Medio. Y ya hay sociólogos, profesores en psicología, gente que está analizando eso desde el punto de vista de la hermenéutica del discurso y desde el mensaje escatológico que están haciendo dentro del tema de la profecía autocumplida de la nueva Israel. Hace poquito estaba viendo un video que me llegó de notificación, cosas del algoritmo, donde estaba... es un video hecho por una comunidad evangélica, sionista, por cierto, en la que estaban diciendo, ha llegado el fin, se está cumpliendo la profecía, el holocausto está servido. Y empezaban a explicar dentro de la narrativa que ellos acomodan e interpretan de la Biblia, del Antiguo Testamento, empiezan a hablar de cómo los leones de Judá se enfrentarán al odio de todos sus enemigos y será casi exterminado, pero en el último instante vendrá su deidad, Jehová, a salvarlos para destruir a todos sus enemigos. Ojo con eso. A poner a cargar el computador que ya se estaba bajando la batería. Entonces, me puse a mirar ese video, no lo voy a compartir por cierto, pero lo estoy mirando y yo decía, bueno, esta gente dice que hay unas profecías que dicen que eso tiene que suceder para que el viejo Israel desaparezca y surja el nuevo Israel. Y parten de lo que sucedió con Jacob, en donde él estuvo en contra, se opuso a Dios, pero al final terminó sirviéndole a Dios. Y cuando él se reconcilia con Dios, cambia su nombre por Israel. Entonces, estamos viendo un escenario donde literalmente los que están gobernando a Israel en este momento, los sionistas que no son judíos, hay algunos sionistas que son judíos, pero los que están en el poder son sionistas y realmente dentro de lo que establece el judaísmo realmente no lo son, al menos dentro de lo que llamamos desde el punto de vista racial de pertenecer a la tribu. Los que gobiernan allá y que tienen el poder, y por cierto tienen en su arsenal armas de destrucción masiva que ronda entre 90 a 160 cabezas de alto poder destructivo. No voy a decir el término porque ya sabemos, es parecido a lo de Hiroshima. Entonces el asunto es que con razón hay tanta gente en Israel que se está manifestando en contra de estos fanáticos, pero están siendo silenciados, perseguidos y prácticamente censurados a todo nivel. Porque lastimosamente el sionismo cristiano que gobierna Estados Unidos y que es extremadamente leal y socio del sionismo, cree a ojo ciego en la profecía y están dispuestos a hacer todo lo necesario para que se cumpla, porque supuestamente serán premiados. Hace poco estaba escuchando un testigo de Jehová hablando de una manera que a mí, lo digo sinceramente, me aterró que una persona que se diga ser humano hable de esa manera. Cómo justificaba lo que estaba ocurriendo allá y cómo clamaba que se cumpliera la profecía del aniquilamiento, del holocausto, para resurgir poderosos sobre el mundo y reclamar la tierra para los elegidos. Es increíble cómo esto lo estamos viendo siguiendo un guión claramente establecido. Están actuando de manera totalmente impune, violando todas las leyes internacionales. Y están en varios frentes. Y eso fue advertido en el año 2010 en ese video que publicó esa organización llamada Proyecto Camelot. Y que lo advirtieron.
para luego establecer no solamente ese nuevo orden que llaman mundial, sino la nueva Jerusalén. ¿Y cómo es posible que hay gente dentro del fanatismo de la New Age que no es capaz de entender la relación de esa profecía autocumplida del sionismo con la narrativa de Astar Cherán y su nave Nueva Jerusalén? Entonces, creo que es necesario entender por qué se están dando estas cosas principalmente. ¿Por qué se está facilitando esto? Y me voy a salir de las teorías conspirativas y me voy a salir de las suposiciones y toda esta vaina y me voy a enfocar en 3 cositas muy básicas: lo físico material, lo mental psíquico, lo energético espiritual. Para que esto se pueda dar, hay que tener muy claro lo siguiente: los que tienen el poder ahora son gente que tiene acceso ilimitado al conocimiento, tiene acceso a recursos económicos, financieros, políticos, ilimitados prácticamente. Tienen acceso a recursos militares casi ilimitados. Y aparte de eso, controlan casi ilimitadamente los medios de comunicación. Y son una minoría. Pero tener acceso de todo eso, como lo tienen ellos, les facilita la tarea, y más cuando hay millones de personas que en su fanatismo, ignorancia, siguen al pie de la letra lo que ellos creen que es correcto según lo que les ha vendido esa minoría. Aún así, el número o el volumen de esas personas a nivel global no alcanza a ser ni siquiera el 10% total de la población mundial. Pero aún así es una cifra significativa, porque en ese porcentaje hay policías, soldados, agentes secretos, congresistas, diputados, alcaldes, gobernadores, presidentes, banqueros, periodistas, clérigos, pastores, un conglomerado de gente que, si bien no es la totalidad de los que ejercen esos cargos, sí la gran mayoría están totalmente a favor de ese mesianismo distópico de esa minoría que tiene enorme poder, acceso casi ilimitado a todo, por los beneficios y prebendas que reciben. Y hay que tener en cuenta un detalle muy particular: el sionismo como tal no cree en la vida eterna, no cree en la vida más allá de esta vida. Ellos creen que la vida, la única que hay, es la que viven en este momento. Por lo tanto, tienen que disfrutarla al máximo hasta el último instante, porque nada te vas a llevar. Y dentro de esa mentalidad, ellos lo que quieren es garantizar y perpetuar en el poder a sus hijos y a sus sucesores, para continuar con ese sistema de dominación. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, si lo comparamos y lo sopesamos con la inmensa mayoría del planeta, con el 90% restante, ¿por qué tiene tanto poder este 10% con respecto al resto? Precisamente porque tienen acceso casi ilimitado a todos los recursos, mientras usted y yo no. Vean el ejemplo más sencillo: me tocó pedirles a ustedes colaboración para unos audífonos y me gané rechazo de algunas personas y complicaciones de todo tipo para algo que en otras circunstancias, si yo estuviera hablando otro tipo de narrativas, me lo habían dado así, vea, de una. Entonces, cuando esta gente, a los que hablan a favor de ellos, los financian, les dan apartamentos de lujo, les dan tiempo prime time en televisión, emisoras, redes sociales, les dan protagonismo, le dan la alfombra roja, premios Emmy, premios Grammy, premios Oscar, y les dan todo el protagonismo que quieren, pues esa gente se va a dejar llevar y va a hablar lo que a estos les conviene, y van a ser los primeros en oponerse. Por eso lo que le pasó a este señor, a este joven pastor que falleció hace unos días en ese atentado terrible, reprochable en todos los sentidos, nadie podía burlarse de eso, pero lastimosamente hay gente con trastornos mentales que sí lo hace.
él era un pocionista hasta hace poco. Y de manera quizás víctima de su propio invento, él, al abrir los micrófonos y permitir que la gente se expresara, empezó a escuchar con atención las denuncias y las evidencias y los hechos de una situación que él, como buen cristiano que era, no podía aceptar. Desde la moral de él, no podía aceptar, y sobre todo siendo un padre de familia con esposa e hijos. Entonces se les volteó a esa gente que antes lo estaban patrocinando, apoyando y poniéndolo como el centro de atención, como un distractor más, como una disidencia controlada. Eso era ese señor, disidencia controlada. Pero no tuvieron en cuenta, esta gente no tuvo en cuenta esa parte humana de él, que algo lo tocó tan profundamente en su corazón que cambió su discurso y advirtió que le podía haber pasado algo, que a él le podía pasar algo por haber cambiado y que sus antiguos socios no les iba a gustar. Todo está dentro de las conjeturas, nada está afirmándose aquí, pero todo es posible en la viña del Señor, como decía mi mamá. Entonces, cuando nosotros tenemos acá este contexto, ese escenario donde gente con extremadamente mucho dinero, mucho poder, y con el respaldo, el apoyo y la complicidad de mucha gente que vive de ellos y que son sostenidos por ellos, es comprensible que cuando haya personas que alzan la voz, en una inmensa mayoría, dominada por la inercia, por la pasividad mental, la confusión, la duda o el importaculismo, divididos, una golondrina no trae el verano. Así de simple. Entonces, es gente que tiene acceso al conocimiento. El conocimiento es poder, el poder es conocimiento. Entonces, ellos saben de que hay procesos cíclicos que se dan a nivel social. Una era humana en promedio dura unos entre 250 y 300 años, o sea, un periodo de dominancia de un grupo social determinado. Saben que hay ciclos a nivel físico en la Tierra, a nivel del Sol. Hay periodos de desastre o ciclos de desastre, destrucción y renovación de 6.000 y 12.000 años. Hay inversiones de polos a nivel magnético. Hay situaciones que forman parte de procesos cósmicos mucho más grandes que incluso ellos no han podido comprender y que en cierta manera lo acomodan y lo amañan a sus propios intereses, pero independiente de eso también son conscientes y conocen de que existe una fuerza benévola, inteligente, supraconsciente, que está operando a nivel cósmico y que de una u otra manera la Tierra no es la excepción a la hora de las grandes transformaciones cósmicas de conciencia. Pero como están apegados al poder, arraigados a esa pequeña parcela de poder que tienen en un pequeño mundito, perdido en un sistema por allá, en una galaxia, entre miles de millones de galaxias, ellos en su ego, en su vanidad, en su complejo, porque son muy acomplejados, y más ahora que saben que las entidades recesivas ya no están y que les daban cierto respaldo a cambio de permitir que estas entidades se alimentaran de nosotros, están buscando desesperadamente continuar en el poder mediante cualquier tipo de pacto o acuerdo con lo que sea para poder seguir ejerciendo control. Y por eso, y eso se explica, que cuando vieron que los tiempos iban acelerando y se iba acercando el momento en que se iba a dar un cambio donde ellos ya no podían continuar, buscaron socorro y apoyo en entidades extraterrestres y de otras dimensiones negativizadas. Y es así como se dieron esos pactos en los años 50, 60 y que han dominado hasta la fecha, pero que ni eso les está sirviendo, porque incluso esas mismas entidades, esos seres,
también saben que eso va a ocurrir y ellos no quieren estar cuando ocurra aquí. Están buscando dónde alejarse lo que más puedan del evento. Y así lo hagan, no tienen dónde ocultarse en ninguna dimensión y en ningún rincón del universo físico. Simplemente están alargando su agonía. Pero los de acá, que saben que su reinado acabó, están buscando por todos los medios cómo aferrarse a la última esperanza que tienen, que es sabotear el proceso. Y con ello generar una negociación. En su ilusa mente creen eso. Entonces, teniendo claro esto, y que ellos tienen acceso al conocimiento y sobre todo saben lo que está ocurriendo, ellos están buscando acomodar en lo que mal llamaríamos profecías, acontecimientos que no tienen que ver con las profecías, pero que ellos manipulan para que parezcan que tienen que ver con las profecías y de esa manera posesionarse en una posición de poder y control beneficiosa a sus intereses. Y si hay gente que le sigue el cuento y la carreta, pues mejor para ellos, ¿no? Porque para todo circo hay un tonto. Entonces, con todo el respeto a los payasitos y a los circos que son divinos, pero en este caso para que entiendan pues lo que me estoy refiriendo. Entonces, en todo este tema, ellos saben que ya empezó un proceso cósmico de realineación y de sincronización energética que está permeando planos mayores, dimensiones mayores y que va cada vez bajando a los planos menores y dimensiones menores para entrelazar toda la creación en un gran evento energético de conciencia, un salto dimensional, un salto a nivel lo más pequeño, lo micro, que es lo cuántico, a lo macro, que es lo hipercósmico, a nivel de los grandes clústeres galácticos y toda esta vaina. Entonces, esto que se está dando dentro de esta supraconciencia inteligente, benevolente, lo que no esté resonando en su frecuencia de energía en el proceso de transmutación y de cambio dimensional, simplemente deja de existir. Se recicla, se transforma, se transmuta o simplemente vuelve a su nivel original microscópico de pequeñas partículas. Así de sencillo. Porque hay que tener claro algo muy importante. En esto que estoy hablando yo de la supraconciencia cósmica, inteligente y benevolente, no aplica ningún concepto moral, ético, religioso o clasificación de bueno o malo. Esta supraconciencia cósmica no sigue los intereses de los humanos, ni está en función de las necesidades humanas. Eso forma parte del ego nuestro que nos hemos creído la última gaseosa del desierto. Este proceso se está dando a todos los niveles de conciencia y de vida de toda la enorme diversidad cósmica, y es un proceso cíclico que apenas los científicos están dándose en cuenta que ocurre más o menos cada 13.000 millones de años lineales 3D dentro de lo que nosotros manejamos como concepto de tiempo. Vamos a entrar a un segundo ciclo, o más bien segundo no, a un nuevo ciclo de otros 13.000 millones de años, en donde se ajustan las dimensiones, se ajustan los planos, se ajusta la realidad de materia, la realidad mental y la realidad material a las nuevas frecuencias que se van dando en evolución en toda la creación de materia. Entonces, creer que esta superconciencia benevolente, inteligente, va a ser, entre comillas, compasiva por nuestras pequeñas tragedias, como muy bien lo explicó Carl Sagan en ese poema hermosísimo
ese punto azul, donde él decía, en ese puntico azul, inmerso en medio de un rayo de luz del sol, está la Tierra. En ese pequeño punto azul, perdido en la distancia y en la inmensidad cósmica, en la vastedad del espacio, ocurren el ascenso y caída de imperios. Creer que toda la creación, todo el universo de conciencia gira en torno a lo que le pase a usted o a mí en el puntico azul, es el peor acto de arrogancia, vanidad y ego que uno se puede permitir. Y eso tiene sus raíces en el siglo XVII y XVIII. No, de hecho un poco más atrás, siglo XVI, cuando comienza el Renacimiento. Y el geocentrismo pasó al antropocentrismo. Y la vanidad humana, que se ve reflejada en un grupo de científicos que creen que sus leyes de la física pueden explicar la multidiversidad de un universo de más de 93.000 millones de años luz cúbicos, es el mejor ejemplo de arrogancia y prepotencia de un ser humano. Por eso es que el universo le está dando cachetadas todos los días a los científicos, tumbándoles sus leyes y ellos tratando de acomodarlas a su realidad, aplicando el principio de alterar lo observado y de esa manera poder validar sus teorías. Entonces, hubo una pregunta muy interesante que hizo alguien en la caja de publicaciones del canal, ahí en el post último que publiqué sobre lo que íbamos a hablar acá. ¿Cómo hacer para conectarse con la supraconciencia? Tú ya estás conectado, todos ya estamos conectados. Pero el problema de tu pregunta, y creo que es el problema de todos acá, es que nosotros creemos que somos tan importantes que el universo no puede moverse sin nosotros. Yo se las pongo de esta manera para que no suene tan duro, porque sé que es duro lo que estoy diciendo. Es bajarnos de ese pedestal. Vos serías el equivalente de la superconciencia. ¿Vos sabés lo que está pensando en este momento sintiendo una célula de tu dedo, del pie? Te has conectado a ella. ¿Sabes lo que está sintiendo? ¿Sabes qué mecanismos, reacciones está teniendo en este momento? Una célula. Ahí en la comisurita de la uña del dedo gordo de tu pie derecho, por dar un lugar. ¿Sabes lo que está pasando ahí? ¿Dejarías de vivir, de existir, si esa celulita se desprende y forma caspita ahí? ¿Dejarías de vivir? ¿Dejarías de procesar información? ¿Dejarías de experimentar porque esa celulita dejó de funcionar? No faltará el que mira, no, pero es que mire las células cancerígenas lo que hacen. Bueno, aceptemos el argumento que unas células disfuncionales pueden generar un problema que puede afectar todo el cuerpo. Sí, eso es cierto. ¿Qué haces al respecto? Aíslas el problema y lo empiezas ¿a qué? A sanar, no a combatir, sino a sanar. ¿Cómo? Dentro de la medicina tradicional oficial determinista, a quimioterapia, o sea, muy agresivo e invasivo esa vaina.
extirpar el tumor, cirugías y una cantidad de cosas muy, muy, muy incómodas. Dietas fuertes, agresivas, una cantidad de cosas. Pero estás sanándolo. Te indispuso por un tiempo, pero logras superarlo. En algunos casos, pues fallecerás, porque ya cumpliste tu ciclo. Y ese fue el medio para facilitar tu fallecimiento. El universo, esta supraconciencia, llegará a un momento donde finalizará el ciclo y comenzará otro, en donde reventará el universo. Y de sus restos se formará otro nuevo. Y así sucesivamente. La conciencia, en cambio, sube un nivel más y utiliza esos fragmentos de lo que quedó de lo que fue antes y los remodela, y a partir de ahí hace algo nuevo. En permacultura es reutilizar lo que ya no se usa. Entonces hay una especie de permacultura en el universo de materia. Cuando ya no cumple una función y ya no es necesario este universo, pues se recicla y se reutiliza en algo mejorado. Y así ha ocurrido en otros ciclos. Entonces, en este no es la única vez que hay conciencia, y en este caso los humanos. Podríamos ser los únicos a nivel de todo el universo con conciencia, de ser el reflejo de esa supraconciencia. Puede ser una posibilidad. Pero también puede ser que somos solamente un pequeño reflejo de una conciencia mucho mayor, colectiva, a nivel galáctico, o incluso de un clúster galáctico, que se está reflejando a pequeña escala, como esa celulita, en usted o en mí. Entonces, creo que es necesario empezar a desmitificar ciertas cosas y a bajarnos de ese pedestal y empezar a entender que hay cosas muy maravillosas que vamos a experimentar y a vivir, pero no lo limites a esta única experiencia corpórea. Vos no te recordás, ustedes no se recuerdan todas las cosas que han vivido en otras realidades, no solamente con cuerpos humanos, sino en otras formas de vida. La cantidad de lugares que ustedes han visitado, la cantidad de civilizaciones a las que han pertenecido, las maravillas que ustedes pueden haber visto, que no las recuerdan. No me vengan con el melodrama que les gustaría recordarlo, no, eso lo van a vivir. Es que yo creo que todo se resume a eso: vanidad y apego. Y ahí es donde trabajan los que se están aferrando al poder, porque ellos tienen lo mismo que acabé de decir, pero de una manera más extremista y peor, con inmensos recursos. Entonces, teniendo claro eso, vamos a exponer lo que está ocurriendo y lo vamos a ver desde una óptica que nos permita desmitificarlo, quitarle la fuerza distópica, el mesianismo y la profecía autocumplida, para verlo como lo que es: un ciclo, un cambio, un proceso de transmutación y elevación. Empecemos a nivel básico, materia. El Sol es una estrella enana amarilla, no es de las más grandes, es de las, ni siquiera es de las de promedio mediano, sino pequeñitas. Es una estrella pequeña. La vemos amarilla porque en el rango del espectro de luz que se filtra a través de la atmósfera, el color amarillo, de acuerdo a las composiciones de sus elementos fundamentales que están en la superficie solar, lo que llega a la Tierra, lo que se absorbe y lo que se refleja, queda es el color amarillito, y por eso es que la vemos amarilla. Pero si estuviéramos en el espacio la veríamos totalmente blanca. De hecho, parece
una bola de plasma eléctrico moviéndose, constante movimiento, que tiene inhalaciones y exhalaciones, expansiones, contracciones, y que está en proceso de crecimiento y llegó a la edad media de su existencia y pasa por una serie de ciclos en los que apenas la comunidad científica encargada de estudiar el Sol está empezando a entender, porque los estudios relacionados con el Sol, al menos dentro de la historia que conocemos, no tienen más de 2500 años, poco más de 3000 años, pero con herramientas, instrumentos y toda vaina que tenemos hoy día, pues en los últimos 50 años. Y dentro de esos últimos 50 años, apenas en los últimos 15 años, 20 años, hemos venido entendiendo de que hay una serie de ciclos que estamos confirmando, de que no solamente se limitan a los ciclos de máximas y mínimas, que son cada 22 años, dentro de los ciclos de manchas solares y ausencia de manchas solares, que es un ciclo de 11 años, sino que hay unos ciclos más grandes que tienen que ver, según los geólogos y los paleontólogos, han visto, de acuerdo a las muestras de sustratos de suelo y restos fósiles, que esos ciclos son repetitivos cada 6 a 12 mil años y tienen que ver con un fenómeno que apenas están entendiendo y que hace unos años, sí, no lo vamos a negar, algunos movimientos New Age hablaron del flash solar. Resulta que el Sol presenta pequeños periodos donde hay una fulguración masiva en forma de una especie de micronova, en donde se libera una gran cantidad de energía y de materia que afecta al sistema solar y que ha sido responsable de los diferentes cambios que se han observado y apenas se empiezan a entender, no solamente en la Tierra, sino en los planetas del sistema solar. Y quizás en una de esas micronovas, Marte perdió su atmósfera como la tenía originalmente y es lo que hoy día es. En una de esas micronovas, Venus dejó de ser el planeta que era para convertirse en el planeta que es. Entonces, la Tierra ha pasado por periodos donde están los registros, no solamente fósiles orgánicos, sino también fósiles geológicos, en lo que tiene que ver en los sustratos de los hielos y de los glaciares, como en la Antártida, como los grandes glaciares de Groenlandia, o en sustratos bajo tierra, en donde se han analizado y se han visto esas coincidencias en todas partes del mundo a esos ciclos que se dan de manera 6 a 12 mil, de cada 6 y 12 mil años, y que están relacionados con periodos de mucha actividad volcánica, sísmica y climática. Tenemos los famosos ciclos de las glaciaciones que se dieron cada 500.000 años y es cíclico. De hecho, estamos en un periodo interglacial cálido que está llegando a su fin para iniciar un nuevo periodo glacial. Entonces, todo eso está íntimamente relacionado con el Sol. No porque una profecía lo dijo, sino porque es parte del proceso natural para un ser de alta conciencia como es el Sol y que está en su periodo de juventud empezando a madurar y desarrollar para llegar a su edad adulta y luego a su vejez para por fin, en su último ciclo de existencia, en una nova, ahora sí, ya no una micro, sino una gran nova, liberar buena parte del material de su exterior en una gran eyección de energía después de haber pasado un periodo convulso de más o menos unos 1.000 millones de años donde se va a hinchar y va a absorber a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Y luego se va a contraer y en el proceso de contracción va a liberar una gran cantidad de materia y eso se va a eyectar en forma de una nova para luego convertirse en una pequeña enana
el Sol. Ciclo que se ha observado, lo viven muchas estrellas similares en el universo visible, observable y estudiado. Entonces, todo lo que ocurra a nivel de materia en el sistema solar está relacionado con el ciclo solar y con los comportamientos energéticos del Sol, porque todo está entrelazado. Entonces, lo que afecta el Sol, afecta el sistema solar. No al revés. Entonces, se está observando, a su vez, que se está presentando un ciclo también en el centro galáctico, en el comportamiento del superagujero masivo Sagitario A que hay cerca al núcleo de la galaxia, y que al parecer se está generando un tipo de cambio que todavía no han podido entender los científicos, pero están empezando a mirar evidencias, otra vez en las huellas geológicas de la Tierra, de que eso se está dando cada X tiempo. Todavía no han podido determinar cada cuánto, pero sí está en el rango de los miles de millones de años. Y en ese sentido la Tierra ha cambiado mucho en ese periodo de tiempo, entonces es muy difícil encontrar buenas evidencias que sustenten esa hipótesis, pero ya están entendiendo que posiblemente la galaxia también vive unos ciclos, y con los últimos descubrimientos que se han visto del comportamiento del universo se han dado cuenta de que hay un fenómeno también cíclico, y al parecer el universo está rotando sobre sí mismo. Y está en un proceso, parece ser, de expansión y contracción. Todavía no podemos determinar en qué punto estamos en ese proceso, pero también es un proceso cíclico. Entonces, a nivel físico, lo que está ocurriendo en el Sol, y que para los científicos es totalmente nuevo, porque estamos entrando a una fase que no había humanos, al menos oficialmente hablando, en la época donde vivió ese último ciclo la Tierra. Pero el punto es que lo que haya ocurrido diezmó buena parte de la población mundial y dejó una honda huella al segundo componente que vamos a trabajar, el psíquico, el mental, que se transmite genéticamente en nuestro código genético. Entonces, algo ocurrió de unas proporciones tales que derivó en una serie de acontecimientos que alteraron no solamente la faz del planeta, sino también las formas de cultura y civilización que hubieron en esa época, llevando a un caos, a un estado anárquico y de destrucción, que prácticamente lo que quedó fue un mínimo de un mínimo, y desde ahí empezó a recuperarse la humanidad, creando una especie de ceguera, un olvido intencional de lo que la traumó y no quiere recordar, pero que a veces aparece como chispazos y recuerdos y memorias en nuestro ADN, y que personas como yo lo hemos podido medio pincelar aquí en videos. Entonces, esto que está ocurriendo en el Sol influye de una u otra manera en lo que ha vivido en el sistema solar. Hubo una civilización en Venus, no una, varias. ¿Cómo podemos demostrarlo? No sabemos. Lo único que sabemos es que Venus tuvo océanos, tuvo atmósfera, fue un planeta muy similar a la Tierra, y ahora miren lo que es. Marte, todas las huellas están apuntando de que posiblemente albergó vida, albergó océanos, climas más benignos. Algo pasó en Marte para tenerlo como lo tenemos ahora. La Tierra pasó por periodos donde fue una pelota dura de hielo, luego por un periodo donde era un desierto global sin agua, luego vino un periodo donde estuvo lleno de agua, selva, humedad, a unos niveles de sofoco que usted no podía haber sobrevivido, porque eran temperaturas promedio de 80 grados centígrados y era normal.
Los dinosaurios vivieron en ese periodo. Entonces, ha habido ciclos en donde todo lo que pudo haber existido se recicló, se adaptó, se transmutó y se transformó. Y tenemos ecos que van y vienen y que no hemos podido concretar, porque en cierta manera es un mecanismo que garantiza y asegura que el siguiente ciclo no se vea influenciado por el anterior. Así de simple. Si un ser supraconsciente está experimentando su creación, lo ideal es que en cada experimentación no haya algo que contamine la muestra con algo del anterior. Ahí es donde está nuestra amnesia. Eso puede ser una explicación de lo que pueda decirnos de por qué no recordamos vidas más allá de cierto periodo. Yo no puedo recordar mucho de atrás de lo que fue mi existencia humana. Como Azaela, vagamente uno que otro retazo, y eso que lo conté aquí en el canal, y es apenas una minucia de lo que realmente pudo haber sido, pero yo no tengo todas las respuestas. Y no soy el único, hay otra gente que también tiene pequeñitos fragmentos que en su ego quieren hacer creer que esa es la historia universal. Pues eso es problema de ellos, pero eso es lo que estoy tratando de exponerla acá. Entonces, si el Sol influye, eso a nivel de materia también tiene que influir a nivel energético, obvio, y también a nivel mental. Entonces, ¿qué pasa? Las grandes eyecciones solares, las grandes tormentas solares y los vientos solares que salen de los agujeros coronales van a unas velocidades muy grandes, cargados de muchas partículas. Eso interacciona con el campo magnético de la Tierra y dentro de lo que nosotros conocemos como la magnetosfera, y eso genera una compresión. Esa compresión comprime la atmósfera. La atmósfera comprime la corteza terrestre y la corteza comprime el manto y el manto comprime el núcleo. Y cuando el núcleo le da por reaccionar, comprime el manto, comprime la corteza, comprime la atmósfera, comprime el campo magnético terrestre. En este momento la Tierra está pasando por uno de los mínimos más mínimos de su campo magnético, porque al parecer dentro de los ciclos naturales de inversión de polos estamos cerca a una inversión magnética de polos, y eso obvio tiene que incidir, impactar de alguna manera en la vida sobre la superficie terrestre, bajo la superficie y sobre la superficie. Ahora bien, sabemos que los ciclos lunares, la ligera gravedad de la Luna altera y afecta los fluidos sobre la superficie planetaria. Y recuerden que el 70 y pico % de nuestro cuerpo es fluidos, por lo tanto nosotros también sufrimos mareas. Tenemos mareas altas, mareas bajas y mareas vivas. Y eso, el cerebro que está flotando dentro de un líquido, el líquido cefalorraquidal creo que se llama, dentro de nuestra cavidad craneal, y ese líquido amortigua los golpes y genera un espacio de aislamiento del cerebro muy importante, hace de que el cerebro, cuando hay mareas gravitacionales, sea de la Luna o sea del Sol, porque el Sol también ejerce atracción y mareas gravitacionales, hace de que el cerebro esté comprimido o expandido, y que las reacciones eléctricas de nuestro cuerpo están relacionadas con las reacciones eléctricas del campo eléctrico y magnético del planeta. Todo está interrelacionado, y no solamente nosotros, cualquier forma viva del planeta, en cualquier escala. Entonces, esas alteraciones pueden generar cambios de personalidad, cambios de comportamiento, que en algunos casos pueden ser positivos, generando grandes transformaciones a largo plazo, o caóticos y terribles, con situaciones dramáticas en periodos cortos, explosivos. De igual manera, puede generar mutaciones en el ADN orgánico de todas las formas vivas, creando nuevas especies o extinguiendo otras. Eso es lo que hace el Sol a nivel energético en la materia de la Tierra. Entonces, cuando está muy mínimo el campo magnético, las partículas altamente cargadas del Sol, pues, principalmente protones,
pueden pasar más libremente por el planeta y tener mayor probabilidad de impactar los genes de nuestro ADN y generar algún tipo de mutación, algún tipo de cambio evolutivo donde nos pueden llevar a un nuevo ciclo de existencia o a la extinción. Esta humanidad que usted y yo representamos no es la única humanidad. Hubo otras humanidades, hubo otros protohumanos que convivieron con nosotros. Están los neandertales, por ejemplo. Y se sabe y se está descubriendo de que existieron otros protohumanos coexistiendo al mismo tiempo nuestro, pero que esos cambios hicieron que nosotros fuéramos los favorecidos. Y eso ocurre de manera cíclica. El ciclo de extinción de especies en el planeta no es por culpa de la humanidad como nos están vendiendo, es un ciclo. En este momento, todas las especies vivas que hay en el planeta, todas las especies vivas que hay, apenas representan el 1% de lo que existió en el planeta. El 99% se ha extinguido en los últimos miles de millones de años. Entonces no vengan con cuentos raros. Entonces, en ese orden, estoy tratando de ser lo más lógico y coherente acá con lo que estoy explicando, para no meterle sesgos de ningún tipo, para que ustedes lo puedan interpretar. Listo. Ahora, como el campo magnético terrestre está en las mínimas y está viniendo oleadas energéticas muy potentes, esto está alterando no solamente lo biológico y genético del planeta a nivel orgánico, sino también a nivel geológico, tectónico, sísmico, climático, vulcanológico y todo lo que usted quiera de este planeta, porque esto es un sistema dinámico cerrado. Y lo que pase afuera nos está afectando a nosotros. A nivel de la presencia de una estrella tan importante para nosotros como ha sido el Sol. Y estando tan cerca de ella, estamos a 150 millones de kilómetros. ¡Ay, eso es cerca! Sí, eso es cerca. Y estamos en una zona muy privilegiada. Pero esta forma de vida es muy particular y extraña. Vivimos gracias a un gas extremadamente corrosivo y letal como el oxígeno. Tenemos un líquido que cubre casi todo el planeta que es extremadamente corrosivo, el agua. Imagínense, somos extremófilos en cierta manera. Entonces, para nosotros es normal porque vivimos en este ambiente. Pero si usted está en un ambiente diferente al nuestro, usted fallece, no aguanta. Entonces, si hay cambios en el planeta, afecta la vida. Ahora, teniendo claridad en eso, y sobre todo la parte del cerebro, que se comprime, se presiona por esas tormentas, por esa compresión y toda vaina, es entendible que a nivel psíquico nosotros vamos a sufrir alteraciones en nuestro comportamiento, en nuestra manera de sentir y ver las cosas, en nuestras reacciones al entorno, y ahí es donde entran a jugar elementos de supervivencia del cerebro diseñados para que nosotros podamos adaptarnos y sobrevivir al entorno cambiante de nuestro planeta al mediano, largo plazo. Pero eso no garantiza nuestra pervivencia más allá de los límites que puede tener una especie viva para vivir, evolucionar y luego decaer, que en el caso de la humanidad muy posiblemente no sea más de 1 millón de años. Entonces, ¿qué pasa en un entorno como el de ahora, en el que estamos, donde esas energías del Sol, esa presión que se está dando en la atmósfera, afecta a nuestro cerebro? Pues vas a reaccionar. Y dependiendo de la calidad de persona que seas, esas reacciones serán provechosas o desastrosas. A través de la historia se han visto ejemplos de lo que puede incidir fenómenos atmosféricos o eventos catastróficos, erupciones volcánicas, hambrunas, el famoso año terrible del 532 o el 536 de nuestra era, donde casi 2 años la Tierra estuvo en penumbra total. Imagínense la mente como
la gente en ese entonces. Y si vos estás en entornos violentos o en entornos donde tu cultura, tus sistemas de creencias te ha hecho susceptible a creer en demonios, en monstruos o en cosas fantasiosas, pues obvio, todos estos cambios energéticos a nivel del sol y a nivel de la materia en la tierra, pues obvio va a incidir en tu cerebro y en la manera como reaccionas. Y a nivel psíquico, pasamos a nivel espiritual, energético. ¿Qué pasa con nuestra alma? Que en realidad somos fractal de nuestra alma. Lo que nos hace funcionar es un fractal de nuestra alma. Ese fractal de nuestra alma ocupa este cuerpo y tiene una pequeña chispa divina, que es el espíritu, a la que el alma tiene, en este caso el fractal de alma, tiene la responsabilidad de cuidar y de experimentar para que esa chispa acceda a información necesaria dentro de lo que el alma sabe. Es como si vos tenés un don y estás moviéndolo a control remoto para que se meta en una zona donde vos no puedes estar. Por ejemplo, investigar lo que son los gases o el comportamiento de un volcán. Vos no puedes ir físicamente ahí porque los gases te pueden envenenar, una erupción te puede volver nada, te puedes quemar. Entonces vos mandas un don que puedes desechar en caso de que falle, pero la información la recibes en tu computador y vos la puedes analizar. Perdiste el don, tienes otro y lo reemplazas hasta donde tu presupuesto alcance. Pero la información que recibiste es la que importa realmente y es la que te va a ayudar a presentar tus tesis doctoral en la carrera de vulcanología o en medicina. Si vos estás experimentando con ratoncitos, entonces estás, sí, pobres animalitos, pero estás haciendo avances que pueden salvar vidas. Justificación boba, sí, pero es real. Entonces, en ese orden de ideas, a nivel espiritual, las energías del sol están permitiendo que se recalibre nuestra energía espiritual a las nuevas energías que están dándose en todo el universo para que se sincronice. Y esa información la recibe el alma y el alma la procesa y la pasa a su conciencia mayor o superior, que lo conecta con lo divino. Y dentro del plan que tengan allá, tomarán las decisiones para que se ejecuten acá en el fractal y se puedan hacer las acciones pertinentes para poder aprovechar al máximo un proceso que directamente tú mismo no puedes vivir por estar en un plano diferente al que tu cuerpo ahora habita. Espero que eso haya quedado claro, para que lo entendamos ahí. Ahora bien, ¿cómo me conecto con la superconciencia? Como me decían ahí, en este canal durante años yo he dado los elementos, los tips para que usted desarrolle un nivel de conciencia, un despertar interno, iluminando e integrando tu sombra, desechando lo que ya no es tuyo, desechando aquello que es tuyo pero que está errado y fortaleciendo lo que te hace mejor cada día. Si usted no le ha servido eso, ¿cómo pretendes preguntar cómo te conectas con la superconciencia, que se requiere un nivel muy alto de conciencia? Y en cierta manera me decepciona porque quiere decir que estos años con los que yo he estado acá compartiendo tanta información que entonces no sirvió para nada. Salvo a los que me la han copiado y se están lucrando de ella, pero es decepcionante en cierta manera. Pero no te sientas mal, o las personas no se sientan mal con esto, sino que es triste porque quizás estoy dando una información que muy probablemente mucha gente no está preparada todavía. Pero ahí está. Son muchos videos, sí. Pero ¿quién dijo que las cosas se conseguían gratis? Hay que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo es ver esos videos. Y desglosar de todas las cosas que yo digo, porque hay muchas cosas que sí es pura caspa.
pura mierda, pues como algunos dicen. Por eso que llama crónicas del excusado. Pero hay cositas muy valiosas, hay diamantes que para los verdaderos buscadores se pueden enriquecer con eso, a nivel álmico. Lástima que hay algunos que lo hacen a nivel material, sin ni siquiera darme las gracias. Entonces, toda esa información está ahí. Carl Gustav Jung también lo hizo y lo explicó en sus libros. Y ha habido tantas personas que lo han dicho a través de los tiempos, pero estamos tan mal acostumbrados a que todo nos lo den en bandeja de plata, que hacer el esfuerzo por nosotros mismos nos da pereza, procrastinamos. Y por eso es que se facilita el temita de los salvadores, de los mesías, de los gurús, de los masterclass, que te lo dan todo masticadito, pero favoreciendo sus agendas, y usted servilmente vas a lo que ellos digan y no haces la tarea. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. A mí me han dado herramientas muy hermosas, mi querido JC, y rara vez las aplico. O sea, es como si lo que él me ha compartido no valiera la pena. El asunto es que yo tengo un ritmo diferente de hacer las cosas, pero hay una cantidad de información que nos ha compartido JC que podría ser tan provechosa que nosotros estaríamos ya en otra liga, como dicen. Pero igual, así como muchos de ustedes no han aprovechado lo que yo les paso, igual ha pasado conmigo. No he aprovechado ciertas cosas muy valiosas que me han dado. Y eso es un mal que aqueja a toda la humanidad. Por eso es que son tan pocos los que alcanzan la iluminación. Ahora bien, los chungos, los parásitos globalistas, los que tienen ese poder descomunal, esa minoría que dije ahorita, saben eso. Saben de lo que está haciendo el sol. Saben los efectos que genera en la psique humana. Saben las repercusiones que, bien direccionado eso, pueden desarrollar en las almas de las personas, generando una era dorada inimaginable, maravillosísima, pero que a ellos no les conviene. Y ahí es donde llega un posible pacto con la polaridad. Una pregunta que hicieron ahí: ¿por qué esos poquitos tienen tanto poder? ¿Por qué hacen tanto mal y nadie los toca? Quizás porque hay un acuerdo, un pacto entre la polaridad positiva y la polaridad negativa, que para facilitar los procesos de aprendizaje se les da inmunidad a los que están sirviendo de ejecutores para el temple del alma. A mí me cuesta asimilar eso todavía, pero es una posibilidad. Entonces, a veces yo me pregunto y me cuestiono, ¿cómo es que un tipo como Bill Puertas, con los billones de dólares que tiene, con el cuentico de mejorar la salud de la gente, liberando millones de zancudos que no mejoran en nada la salud de la gente? Y eso ya está comprobado, ya lo están demostrando científicos. Médicos allá en Perú ya lo están demostrando. Médicos en África ya lo han demostrado y lo están denunciando, no los quieren escuchar, por el enorme poder que tiene ese solo individuo de hacer silenciar a través del poder en los medios de comunicación y sus donaciones cualquier noticia de esas. Pero ¿por qué sigue ese tipo ahí? Mientras un pobre tipo, un pobre pastor, le pegan tremendo aquí en el cuello simplemente por decir su opinión. Es raro, ¿no? Y es porque, como me dijeron hace unos días, algo que todavía estoy asimilando, es que es posible que exista un acuerdo en la polaridad. Polaridad positiva y polaridad negativa. Se permite que suceda esto, es para facilitar los procesos de templanza y de superación en medio de la crisis de almas que decidieron venir a experimentar esas situaciones, porque esto, lo que vemos en el planeta Tierra y en algunos sistemas, no más de 54, no ocurre en el resto del universo de creación de materia. Es más, aquí ya lo he dicho en el canal más de una vez,
vos vas a ser un maestro en otros mundos, en donde lo que estás viviendo aquí lo vas a ir a explicar, enseñar, para que tu pueblo, la gente de allá, no tenga que vivir y pasar este horror, y entiendan que ciertas decisiones que podrían tomar pueden generar consecuencias donde en este campo de experimentación ya las conocemos y son terribles, pero que también hay decisiones que pueden en este campo de experimentación generar cosas muy maravillosas, donde la bondad es más rentable energéticamente hablando que los actos de maldad. Y eso es muy posible que tú lo vayas a enseñar allá. Lo que estás sufriendo ahora, tú que me estás escuchando, es muy probable lo que usted decidió especializarse en su maestría, por decirlo en términos docentes, para usted al graduarse vayas a ejercer en esos mundos tu título, enseñando y siendo maestro a seres que no han vivido esto, para ahorrarles el sufrimiento y sobre todo mostrarles con evidencia y con hechos que ciertas decisiones son mejores que otras. Y de esa manera se les facilita el estado de bienestar en la evolución de millones y millones y millones de mundos en evolución en 3D, quinta D, pero que no están viviendo y pasando lo que estamos viviendo y pasando en este mundo en 3D. Eso es lo que están tratando de sabotear los New Age, al hacer que te saltes el examen final con la promesa falsa de ascender a la quinta D, cuando en realidad usted está viviendo en la 3D, porque usted viene de dimensiones mayores, donde esto que estamos viviendo allá no lo conocen. Y para evitar que ellos lo vivan, usted lo está haciendo por ellos. Y esto es una verdad máxima dentro de los mundos de evolución. Y eso es lo que está pasando en los mundos de exilio. Porque en esta escuela tiene que estar aislada del resto, la zona de cuarentena, para que lo que aquí se experimenta, que es muy fuerte, a nivel energético, no alcance a contaminar el resto. Por eso la zona de exclusión, que tiene casi 1.000 millones de años luz de diámetro. Y de esa manera se contiene lo que se está viviendo aquí. ¿Por qué? Porque hubo una infectación de entidades que no son de esta creación, de este universo, acostumbradas a alimentarse del sufrimiento, de la maldad, y que en un intento de supervivir están tratando de modificar el universo de materia para adaptarlo a sus leyes, violando las leyes de esta creación. Pero como la divina fuente es benévola, ella no los va a destruir, ella los va a transmutar, y para eso está haciendo la cura, la sanación, y para eso la experimentación aquí. Lo que estás viviendo, lo que estamos viendo en Gaza, en Ucrania, en Congo, en la esquina, eso en todos los niveles se está experimentando y viviendo para poder tomar nota, y esa información la está recibiendo la chispa divina que tenés, ese fragmento divino que tenés, que es el espíritu, a través de este fractal de alma, y se la está pasando al alma para que ésta la procese y la transfiera a su divinidad, a su ser divino. Y ahí, en los altos consejos de las dimensiones mayores, se tomen decisiones que afectan los procesos evolutivos de billones, trillones de mundos y civilizaciones que están viviendo en tercera, cuarta y quinta densidad, pero que no están pasando por lo que estamos pasando, pero corren el riesgo, si la infectación se expande, de tomar decisiones erradas, y esa es la vacuna. Nosotros somos la vacuna.
Somos Neo en Matis. Entonces, es importante entender esto. Creo que todo este video de casi 2 horas se resume en estos últimos 10 minutos en lo que acabo de decir. Y si usted no ha podido entender esto, es que usted todavía no está preparado y tienes que seguir viviendo los procesos de aprendizaje. Yo no estoy justificando nada. Lo que estoy diciendo es que es muy probable que exista un pacto, sí, en la polaridad, que le da cierto fuero, hasta cierto punto, a esta gente que está haciendo tanto daño acá en el planeta. Porque es necesario. Pero ellos no pueden gobernar fuera de este planeta, y lo saben. Pero es que no se ha desarrollado el programa espacial. Pero es que no hemos podido salir más allá del cinturón de Van Allen. Por eso es que lo único que sale allá afuera son sondas, satélites. Y tal vez por eso hay algunas posibles naves, como el posible Tracy Atlas, posible, que están dando una vueltecita a ver cómo está la cosa acá. Tal vez enviado por ancestros nuestros preocupados de cómo le está yendo a su hogar, que ocuparon hace mucho tiempo antes de irse del planeta después de superar el examen. Puede ser. Entonces, la maldad no se puede combatir con maldad. La violencia no se puede combatir con violencia. Es muy diferente fuego con fuego, pero no la maldad. Y la divina fuente no es malvada, es amorosa, es una supraconciencia cósmica, de una benevolencia y de un amor que está más allá de cualquier comprensión. Ni siquiera nuestro amado Micael, nuestro amado rayo azul, puede alcanzar a entender, comprender a Madre. Para eso tenemos a Padre que nos colabora para comprender las decisiones de Madre. Pero el punto es que todo lo que está ocurriendo, como ya lo dije en otros videos, esto ya pasó. Y tú estás viviendo en este ahora lo que para tu verdadero yo es ya el pasado. Por eso no te desesperes. No te dejes atrapar por el engaño y la manipulación de esta polaridad que está aprovechándose y abusando de esa dispensa que tienen. Quizás por eso hay personas como yo, para recordar eso, que esa dispensa tiene límites. Y por eso es que estoy acá, dándoles esta información, para que entiendan que lo que, por ejemplo, pasó en Nepal, controlado y manipulado por todo lo que ustedes se pueden imaginar, en cierta manera, tiene un significado muy interesante. Y véanlo por qué. Nepal es sinónimo de maestros ascendidos, cuencos tibetanos, en cierta manera nepalíes, porque muchos maestros artesanos tibetanos se fueron a Nepal a vivir y allá las fabrican. Son de los mandalas, los monjes budistas, el sitio que representa todo lo hippie que usted quiera imaginar. Eso es Nepal. Y así nos lo han vendido. Y precisamente el lugar en apariencia más espiritual de la tierra está plagado de corrupción, y los jóvenes hartos que les robaran su futuro se rebelaron en un estallido social extremadamente violento, y en el que están dando un ejemplo de vida al resto del mundo. Crearon una página en internet en Nepal, donde todas las redes sociales confluyen de todos los nepalíes, en donde son
testigos de una asamblea digital abierta, un cabildo digital abierto, donde están discutiendo con fuerzas militares, con políticos que entendieron el mensaje, con personas de diferentes estamentos de la salud, de la educación, de todos los estamentos, y están debatiendo en línea el futuro del país. En uno de los gestos más democráticos a nivel de la virtualidad que jamás se hayan visto. Aún en su imperfección, ese acto es la semilla, el embrión del modelo político que va a regir la Tierra en un futuro cercano cuando superemos esto. Y empezó allá, en ese estallido tan brutal. Y nadie cayó en cuenta que ese es el modelo político que va a regir la Tierra dentro de unos años quizás, o décadas, cuando todo esto se transmute. Ahí, esa semillita. Y se están dando semillitas en todas partes del mundo. Pero qué simbolismo tan hermoso, y dramático, y terrible a la vez, lo que pasó en Nepal. Donde nadie se lo imaginaba, ni siquiera en España, ni siquiera en Alemania, ni siquiera en Inglaterra, ni siquiera en Estados Unidos, donde están mostrando precisamente un comportamiento de repúblicas bananeras. Y lo que muchos no han caído en cuenta, lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, lo que está pasando en la mentalidad de personas muy buenas que hay en Venezuela, viendo el horror de vivir en esa dictadura, está generando el embrión, la semillita de lo que va a ser el próximo modelo económico planetario. El próximo modelo social planetario, perdón, no económico, social, me confundí. El nuevo modelo social. Ojo, no estoy hablando del régimen de Maduro va a ser el modelo social, que no faltará el que tergiverse. No, estoy hablando de la gente buena que está experimentando eso tan horrible allá y se está dando cuenta que así no debe ser gobernar un país. Y allá se está dando la semillita de lo que va a ser el sistema social, cultural, que va a movilizar y aglutinar al planeta. Igual va a pasar con el modelo económico que ya se está gestando y que tiene su semillita. ¿Quién lo creyera? En China. Y no estoy hablando del partido ese comunista ni nada, no, estoy hablando en la mentalidad de personas que están viendo que eso no puede seguir como va y tiene que mejorar a como está derivándose en este momento, que son los BRICS. Los BRICS es la semillita de lo que en un futuro, pasado todo esto, todos estos fanatismos, toda esta pendejada que está sucediendo, va a modelar el sistema económico de la Tierra futura que viene. Lástima que mucha gente no lo entendió, y no lo entendió todavía. Y así, en muchos lugares del planeta se están dando esas semillitas que van a germinar quizás en unas décadas. Ahora son niños, son jóvenes. Nosotros ya cumplimos y vamos de salida. Y lo que aprendimos acá lo vamos a enseñar y transmitir en otros planetas para el mayor bien de esas civilizaciones. Y estamos hablando de mundos en evolución en tercera, cuarta y quinta densidad, que no están viviendo lo que están viviendo acá en la Tierra, pero que este es el laboratorio. Vamos de maestros. Sí, los chungos lo saben. Los parásitos globalistas lo saben y lo están saboteando porque están abusando de la dispensa. Pero ellos no tienen realmente el poder. Estas palabras serán recordadas dentro de unos años y espero que sea para el mayor bien. Pero esa gente, esa minoría
están cumpliendo un propósito dentro de un plan mucho mayor y serán reciclados, transmutados. Incluso muchos de ellos, cuando despierten su conciencia en otro nivel de conciencia, van a tomar nota de las decisiones que tomaron, de los errores que cometieron, y harán las correcciones en sus mundos de origen también. Porque algunos de ellos están experimentando acá el peor de los escenarios en sus propios mundos y se están dando cuenta del descontrol. No subestimemos nada y no creamos en la etiqueta de bueno y malo que las cosas son malas o son buenas simplemente porque son buenas o son malas. Hay mucha sabiduría en el Yin Yang, mucha. Aquí los dejo, muchas gracias y les hago la invitación. Estuvo bueno el ejercicio de algunos temas ahí en la caja de publicaciones. Vamos a hacer un video donde hablaremos de algo muy particular que ustedes decidan y escojan, pero ojo, algo que no haya sido respondido ya acá en el canal en videos anteriores. Vamos a hablar de algún tema en particular o profundizar un tema que ya hemos hablado acá, pero que ustedes quieren que se profundice más. Y lo vamos a hacer en un en vivo. Lo voy a anunciar en su momento, vayan pensando y cuando publiquen la caja de publicaciones ideas, propuestas, preguntas para el próximo en vivo, por favor aquí en la caja de publicaciones respondan. Entonces háganlo, aprovechen la oportunidad, voy a tomar nota, listo. Y eso va a ser el en vivo que voy a hacer. Posiblemente hagamos un live stream, o sea que puedan acceder a una sala, un grupo reducido de personas, por ahí unas 20 o 30, para que se pueda dar facilidad de manejo, en donde podamos hacer un debate bien chévere delante de todos ustedes y podamos compartir cosas bien bacanas. Eso se me está ocurriendo. De todas maneras, todo sea para el mayor bien. Muchas gracias, luego sacaré un corto video explicando lo de las donaciones que me dieron para los audífonos y el tema de lo que se está dando para México y el aplazamiento de lo de Argentina para cuando la Divina Fuente lo decida cuando es conveniente. Muchas gracias y ojo, que no caiga en saco roto lo que tanto he insistido acá. Neutros, más no indiferentes, no reaccionen. No se dejen manipular y no se dejen arrastrar por el caos. Estamos en aprendizaje y ustedes son seres extremadamente maravillosos en experimentación. Véanlo desde esa óptica y podrán superar cualquier obstáculo. Hasta la próxima. Un abrazo cósmico.